de obtenerla por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe. Mucha gente no está acá porque no tiene fe. Y necesitamos, si vamos a continuar reuniéndonos y si vamos a salir avante y en victoria en medio de toda esta situación, necesitamos hablar. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien. Es importante que como familia de fe nosotros nos paremos en las promesas que Dios nos ha dado y que nosotros hablemos la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 4, porque esto de la fe suena a locura. Esto de la fe suena a que estamos locos. Y efectivamente, sí estamos locos. Porque es creerle a un Dios invisible. Creerle a un Dios invisible. Nuestra Biblia nos enseña a nosotros acerca de lo que Dios ha hecho en medio de la nada. Romanos capítulo 4. Algo le pasa a mi Biblia electrónica. Quién sabe qué, no quiere funcionar. Bien. Verso 17. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. La voz de la victoria tiene que ver con la fe. O en otras palabras, la fe es la voz de la victoria. Dice que la fe llama las cosas que no son como si fueran. Para poder hablar, primero necesitamos cambiar nuestro pensar. Para poder declarar lo que la palabra de Dios dice, primero necesitamos afectar nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos no son afectados, entonces no cambiará nuestro hablar. Estamos en un tiempo donde podemos caer en hablar todo lo que la gente del mundo, no solo de nuestro pueblo ni de nuestro país, sino de todo el mundo que está hablando. Seremos muy fácil influenciables si no cambiamos nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que cambiemos la fuente de nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos va a llevar a cambiar la fuente de nuestros pensamientos. Ahí adelante, Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no te conformes a este siglo. Que dice, no hables todo lo que está hablando la gente acerca de esta enfermedad. No hables todo lo que está hablando las noticias. Cualquier noticiero donde entres tú ahorita, aún en redes sociales, no hay otro tema más que la plaga y la enfermedad. Sin embargo, la iglesia de Cristo debe de hablar vida.
Todo lo que ahorita se está hablando es muerte. Y la iglesia de Cristo necesita hablar vida. Dice, no te conformes a este siglo, no te amoldes a lo que el mundo está hablando, no te amoldes a todo el temor que está viniendo sobre el mundo. Podemos ser presa fácil de caer en el temor. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar nuestra mente nos va a llevar a hablar en fe. Y una vez más, esta enseñanza se llama la fe es la voz de la victoria. Si tú vas a hablar de temor, seguramente en algunos meses estarás riéndote en el cielo. ¿Está entendiendo? O te paras firme, no hay de otra. Este es un momento para que la iglesia de Cristo muestre de qué está hecha, muestre en quién está confiando. Mientras todo el mundo está hablando de cosas que solo causan muerte, solo causan temor, nosotros la iglesia tenemos que levantarnos a hablar vida. Hablar vida en medio de todas las circunstancias. ¿Cómo lo estamos viendo? No importa. No importa. Mira, si tú estás parado en fe, Smith Wigglesworth dijo que Dios pasaría a 1 millón, o sea, 1 millón se morirían por encontrar a uno parado en fe. ¿Estamos entendiendo? Por encontrar a uno parado en fe. Uno parado en fe. Smith Wigglesworth dijo, fue un apóstol de la fe de los años 800, y él dijo que Dios no se movía por la necesidad. El mundo tiene necesidad el día de hoy, pero Dios no se va a mover por la necesidad, sino por la fe de esa persona. Tu fe es la voz de la victoria. Así que declara, mi fe es la voz de mi victoria. Todos debemos tener una victoria personal. Y esa victoria personal es que nosotros hablemos lo que dice la palabra. Porque ¿qué leímos en Romanos? Que dice que la voz llama, la fe llama a las cosas. La fe llama a las cosas. La voz de la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Escucha bien. Todo esto va a pasar así como vino, así se va a ir. Una vez más, así como apareció, así se va a ir. Y entonces, la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo es que va a ser probada nuestra fe? A través de estas cosas. A través de estas cosas. Dios lo que está buscando es la fe de la persona. Es la fe de la gente. Y si Dios encuentra fe, tenlo por seguro que podrán morir a tu lado 1000, 10,000 a tu lado, pero tú seguirás de pie. Eso dice el Salmo 91. Caerán 1000 a mi lado, 10,000 a mi lado, pero a mí no me tocará plaga, no me tocará la saeta de tinieblas. ¿Estamos acá? La fe habla las cosas que no son como si fueran. Es un momento para que la iglesia, al cambiar su pensamiento, puede cambiar su voz. Si la iglesia no cambia su pensamiento, entonces no cambia su hablar. Seguirá hablando de muerte, seguirá hablando de temor, seguirá viendo noticias que solamente están trayendo miedo a la sociedad. Ahora miren, no nos estamos contradiciendo, pero es un momento para pararnos firmes en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estás hablando el día de hoy? ¿Cómo estás hablando el día de hoy? ¿Cuánto debo de hablar acerca de un tema? Vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, versos 23 y 24. El 23 nos da a nosotros, Marcos 11, 23,
nos da a nosotros cuánto debemos de hablar. Y debemos de hablar mucho más de lo que creemos. O sea, es un momento para que la iglesia hable alineada a la palabra de Dios. Hable alineada a la palabra de Dios. Hable la voluntad de Dios. Aleluya. Una vez más, en Marcos capítulo 11, verso 23. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La voz de la victoria tiene que ver con hablar. ¿Pero qué vas a hablar? Vas a hablar la palabra de Dios. Nuestro hablar en este tiempo debe ser de vida y debe ser alineado a la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios no falla. Aleluya. La palabra de nuestro Dios no cambia. El mundo cambia, la gente cambia, pero Dios y su palabra no cambian. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto va a pasar. Y muchos seremos probados en nuestra fe. Esto es una prueba de fe para la iglesia. Es una prueba de fe para la iglesia. Necesitamos levantarnos y ver esto. El 10 tiene un significado importante y hubo 10 plagas de Egipto. Y el número 10 habla de prueba. Dios probó al pueblo de Israel 10 veces. 10 veces para ver dónde estaban parados. Y bueno, las plagas vinieron sobre sus enemigos, que era Egipto. Pero ellos estaban viendo, el pueblo de Israel estaba viendo el poder de Dios y las plagas estaban viniendo. Luego, ¿qué más aparece como número 10 en la palabra de Dios? Las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿De qué nos habla aquí nuevamente? De prueba. 5 que pasaron la prueba, 5 que se quedaron. 5 que pasaron, 5 que se fueron con el esposo, 5 que se quedaron. El número 10, siempre que aparece en la Biblia, nos habla a nosotros de prueba. De prueba. Quizás esta sea una de las que vayan a venir. Quizás esta sea una de las más fuertes que vayan a venir. Quizás este solo sea el inicio. Pero una vez más, cada que una plaga aparezca, cada que algo sobrenatural venga, tenemos que relacionarlo con prueba. ¿Y qué va a venir a probar? Nuestra fe. Nuestra fe. Aleluya. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estamos nosotros parados? El diezmo. El diezmo es una prueba. El diezmo es una prueba de cómo está tu corazón respecto a Dios. Si vas a darle a Dios con fe, vas a darle a Dios no por obligación, vas a darle a Dios con todo tu corazón. Aleluya. Así que siempre que aparece el número 10 en la Biblia, nos habla de prueba. Y las plagas que aparecieron, enviadas por Dios al pueblo de Egipto, probaron que había un Dios verdadero. Los israelitas creyeron que ese mismo Dios que estaba trayendo las plagas tenía el poder para que ninguna plaga los tocara a ellos. Cada una de las plagas vinieron solo sobre Egipto, pero no tocaron el pueblo de Dios. Cada una de las plagas que vino, tú las puedes leer y te vas a dar cuenta, ninguna tocó el pueblo de Dios. Y la 10ª plaga, cuando vino la muerte de los primogénitos, todos los primogénitos de Egipto murieron, todos los animales que eran primogénitos murieron,
y el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte, no pudo tocar la vida de ninguno de los primogénitos de Israel. Nuestro Dios tiene poder. Ese es el Dios de la Biblia y Él no ha cambiado. Él es el Dios de la Biblia y Él sigue siendo ahora tu Dios. Aleluya. Así que una vez más, no te espantes. Quizás esta sea una solamente de todo lo que pueda venir al mundo, pero tú tienes que pararte firme en tu fe. Aleluya. Romanos 12 dice que no te conformes a este siglo, que no tengas temor como tiene el mundo, que no vivas como vive el mundo, sino que declares la palabra, que te transformes en tu entendimiento. Y la última parte de este verso 12 dice, ¿para qué? 12:2 dice, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. La voluntad de Dios para su cuerpo, la voluntad de Dios para su iglesia, la voluntad de Dios para ti y para mí es buena, es agradable y es perfecta. Así que entonces mi Dios no es la voluntad de mi Dios que yo me enferme, no es la voluntad de Dios que un virus, que una bacteria y venga y toque mi cuerpo. No es la voluntad de mi Dios. Aleluya. El mundo puede sucumbir, pero el que está parado en fe, creyendo y haciendo la voluntad de Dios, se levantará. Aleluya. Se levantará, permanecerá erguido. Una vez más, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se va a cumplir. ¿Qué tengo que hacer yo? Conocer la voluntad de Dios. Si el gobierno dijera que por los próximos días tenemos que encerrarnos, como ya sucedió ahorita en España y en Francia e Italia, entonces ¿qué vas a hacer encerrado? Tienes una oportunidad de cambiar tus pensamientos leyendo la palabra de Dios. Cambia tus pensamientos. Solamente la palabra de Dios puede alterar tu forma de pensar. Aleluya. Así que entonces tenemos que ser una iglesia alterada, una iglesia transformada por la palabra de nuestro Dios. No es cualquier Dios en el cual tú has creído. Es el Dios que hizo todo lo que nuestros ojos pueden ver. Aleluya. Es el Dios de la creación. Pero ¿cuánto conoces de Él? ¿Cuánto conoces de su voluntad? Ahí es donde es mi trabajo. Es mi trabajo. Por eso dice que la voz de mi victoria es mi fe. Mi fe va a hablar. ¿Qué va a hablar? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre dice que Él nos ha sanado. La voluntad del Padre dice que Él nos ha prosperado, que Él nos quiere prosperar. La voluntad del Padre, tienes más de 100 versículos que nos hablan de sanidad. ¿Cuántos te sabes? No te sabes ninguno. Es el momento para que te los aprendas. O te va a llegar el bicho. Así es. O te paras firme en lo que dice la palabra de Dios, o en unos meses vas a estar allá en el cielo. ¿Estamos acá? Es el momento. Suena a locura. Aun cuando todo el mundo está bajo temor, la iglesia debe estar levantada, parada, firme en fe. Aleluya. Yo estaba oyendo que la mayoría de las iglesias están teniendo ahorita servicios a través de la web. Sin embargo, las iglesias de fe decidimos no cerrar. Decidimos no cerrar. Rema dijo, hemos orado, Dios ha hablado y no vamos a cerrar las iglesias por este domingo. Todavía no está prohibido, solamente es quien lo quiera hacer, tomando obviamente todas las precauciones necesarias. Pero ¿por qué? Porque no tenemos temor, porque estamos parados en fe. Porque sabemos de qué lado estamos y sabemos quién está con nosotros. No tenemos duda, no tenemos una religión más. Tenemos a un Dios todopoderoso. Aleluya. Y ese Dios todopoderoso te manda, te ordena a ti que hables.
Dice dice declara, dile a ese monte que se mueva, dile a esa enfermedad que no va a venir a tocar tu vida, a tocar los tuyos. Tú tienes que hablarle a cualquier enfermedad, no solamente al bicho, sino a cualquier enfermedad. Aleluya. Ahora, Dios tiene todo el poder. Y yo estaba escuchando que el día viernes murieron solamente en Italia 826 personas. Solo en Italia, en un solo día. ¿Tú sabías que, por ejemplo, Europa son ateístas? ¿No creen en Dios? ¿No creen en Dios? Ah, sí, pero ahí está Roma. ¿Y qué? Roma está gobernando la religión en todo el mundo, pero no en su propio país. No en su propio país. Entonces, una vez más, amados, ¿qué hizo la iglesia de China en estos meses atrás? Cuando esto empezó a crecer. Escucha, en China está prohibido ser cristiano. Si el gobierno sabe que eres cristiano, te mete a la cárcel. Así de sencillo. Entonces los cristianos no tuvieron miedo y salieron a las calles a regalar cubrebocas y a orar por todos los enfermos. Y muchos enfermos fueron sanados. Fueron sanados. La iglesia en Irán está en las mismas condiciones o peores que China. Y entonces no se ocultaron. También salieron y empezaron a orar por los enfermos y los enfermos sanaron. Ese es el Dios en el cual creemos. Es el momento para mostrar quién es tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? Esto no es fanatismo, esto es fe. Una vez más, Dios pasará 1 millón de personas por encontrar a uno parado en fe. Y que ese que Dios está buscando seas tú. Aleluya. Dios necesita hombres y mujeres que le crean a Él. No solo que crean en Él, sino que le crean a Él. Que crean que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho. Aleluya. Entonces, ¿qué tengo que estar hablando? Tengo que estar hablando la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para los míos, la voluntad de Dios para mi casa, la voluntad de Dios para mi iglesia, la voluntad de Dios para mi pueblo. Aleluya. Así que es un momento para que cuando escuches que todo el mundo está hablando de temor, tú digas en el Dios en el cual que crees. Y digas los planes que Dios tiene para ti. Los planes que Dios tiene para ti. Cuando tus pensamientos han sido cambiados, tú entiendes los planes de Dios. Amén. Aleluya. Dentro de la voluntad de Dios, que es como es buena, agradable y perfecta. La voluntad de mi Dios en el cual yo sirvo, mi Dios al cual yo le he creído, tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para mi vida. Y todo lo que está pasando en el mundo no es bueno, no es agradable y no es perfecto y no viene de Dios. Eso debe de quedarte bien claro. No viene de Dios. Viene del enemigo, por supuesto. Quizás maquinado por los hombres, quizás para menguar la población. No sabemos cuáles son los planes de quien creó esta enfermedad, si es que la crearon. Pero es un momento para que la iglesia brille. Es un momento para que la iglesia se ponga de pie. Y entonces cuando escuches que alguien está enfermo, no digas, ay, ya no voy a visitarle. Ve, pon tus manos sobre él, ora para que sea sanado. Porque seguramente que eso va a suceder. En cuanto tú escuches, es que alguien tiene los síntomas del corona, y tú, ya no voy a ir ni a hablarle, ni le voy a saludar, ni le voy a voltear a ver, ni voy a pasar por su casa. No, es el momento de pararte, de ir y decirle, vecino, vecina, tengo un Dios que hace milagros. Creo en un Dios que te puede sanar. Creo en un Dios que te puede libertar. Aleluya. Pero tú tienes que creerlo primero. Aunque suene a locura, aunque suene a, ¿y de cuál fumó este?
No importa, el mundo te juzgará loco, pero la palabra de Dios es la que te va a ti a respaldar. Aleluya. Una vez más, Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo. Aquí aparece la primera vez el verbo decir. Dice que cualquiera que diga a este monte. Aparece por segunda vez el verbo hablar o decir. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Por tercera vez el verbo decir. Lo que diga. Por cuarta vez el verbo decir. 4 veces en un solo versículo aparece el verbo hablar o el verbo decir. La fe tiene una acción correspondiente. Si tú estás parado en fe, la acción es hablar lo que la palabra de Dios dice. Es un buen momento para que te aprendas el Salmo 91. Es un buen momento para que te aprendas el Salmo 23. Es un buen momento, amado, para que te pares en lo que dice su palabra. Aleluya. Lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. No lo que dice los noticieros o lo que dicen los que quieren likes. Porque muchos están haciendo un montón de videos solo por likes. Y ahí estás tú de tontito leyendo todo, viendo todo su video, y solamente te causa temor. Y solamente causa que venga miedo a tu vida. Y causa que dices: ay no, ya está aquí el apocalipsis, ya vienen todas las plagas y quién sabe qué y quién sabe cuándo. No, todavía no vienen, pero este es el principio. Ahora yo te voy a decir algo. Si tú no conoces historia, tú puedes tener mucho miedo. Pero quien conoce historia y sabe que muchas plagas han aparecido en el mundo, y todas así como han venido se han ido, entonces sabe que esto al final va a pasar. Punto. Puede ser un gran negocio para muchos. Ahora que encuentren la vacuna, ahí vas a correr a vacunarte. No sé cuánto va a costar, pero ¿a quién va a ser todo ese dinero? ¿Sí estás entendiendo que esto puede ser un negocio? Esto puede ser un tremendo negocio. Y entonces todos los faltos de fe irán y se pondrán la vacuna. Yo te voy a decir cuál es la mejor vacuna en este día. Y que nosotros ya la tenemos. Solo es que lo tienes que creer. Aleluya. Tenemos que ver todos los puntos de vista de todo esto que está sucediendo. Un panorama mundial de caos. Mira, en 1347 apareció una plaga que es la peste bubónica, que apareció por primera vez. Esta plaga debió haber matado aproximadamente a 20,000 personas. Pero por tanto miedo, por tanto temor, y porque en ese momento no estaba la iglesia levantada de Cristo, sino estaba la iglesia tradicional, muchos creyeron que era un castigo de Dios, porque les empezaron a salir manchas negras en el cuerpo. Entonces ellos trataban de quitarse las manchas negras del cuerpo y las hacían supurar. Al hacerlas supurar y que les salía sangre, por donde quiera que ellos iban pasando, iban dejando la enfermedad. Y mató 20 millones de personas. 20 millones de personas. Ahora, esta plaga tuvo varias campañas, así lo voy a decir, o varias oportunidades donde se presentó. Pero en una oportunidad, cuando se presentó en Sudáfrica en 1920, este es el último dato, se fue presentando en varios siglos. Vuelvo a repetir, comienza en 1347 y hace poco, en 1920, esta plaga venía a través de las ratas. A través de las ratas estaban infestadas de pulgas. Las pulgas iban y le picaban al humano y el humano terminaba contrayendo la enfermedad.
Ahora, pero esta enfermedad no se manifestaba pronto, sino tardaba muchísimo tiempo en manifestarse. Pero esta es una de las plagas que más gente ha matado en el mundo. Y obviamente cuando se comenzó, algunos creyeron que un castigo divino, pero por esos pecados, pero la verdad es que no era así, sino que había saltado de las ratas a las pulgas y de las pulgas a los humanos. Por mucho tiempo, hasta que se descubrió finalmente cómo es que había sido originada. Esta plaga mató mucha gente en Europa. Y no sabemos, no está registrado si aquí en México sucedió. Sin embargo, hay un registro de Veracruz que la plaga llegó a Veracruz, en el puerto de Veracruz, y mató a mucha gente en 1920, más o menos en los 20s. ¿Y qué sucede con esto? Que mientras todo el mundo estaba aterrorizado por esta plaga, además no había tanta información como hay el día de hoy. Plagas siempre ha habido. El coronavirus no es nuevo, ese ya estaba desde hace muchísimo tiempo. Solamente compra una botella de cloro o una botella de Lysol o una botella de cualquier desinfectante y lee para qué es. Y todas dicen que es contra el coronavirus humano. Sin embargo, lo que ha sucedido ahorita es que ha habido una mutación genética de un coronavirus de animales que se juntó con el coronavirus humano y que ahora se ha creado el COVID-19. Pero en realidad esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto es viejo. Si tú no conoces la historia, te vas a espantar muy fácilmente. Pero tú tienes que saber que Dios ha guardado a la humanidad por las plagas que han aparecido en todo el tiempo. Y hay un hombre que se paró firme contra esta enfermedad y dice que él se llama John G. Lake. John G. Lake. Y este hombre en 1920, estando en Sudáfrica, resulta que todo el pueblo empezó a enfermar y murió. Y entonces familias enteras morían y les prendían fuego a sus casas. La gente estaba enferma y el gobierno había dicho que todo el que estuviera infectado era necesario que fuera quemado. Pues fueron quemados algunos vivos, así como lo estás escuchando. Y luego los que iban muriendo, no había quien los enterrara, nadie los quería tocar. Así que John G. Lake le dijo a su congregación, unos cuantos que quedaban solamente en su congregación, que eran fieles, que creían en Dios, les dijo: miren, si me voy a morir, me voy a morir haciendo algo para Dios. Así que tomen las palas, tomen los picos y vamos a enterrar a la gente. Hacían hoyos y no enterraban de a uno, enterraban de a tres, de a cuatro. Y así los iban enterrando para que la peste no siguiera más. Sucede entonces que hay un escrito que él hace en su biografía. Ahora mira, sucede esto. ¿De dónde viene la fe de este hombre? Él había estado en la calle Azusa, en Estados Unidos, en el avivamiento de 1904. Así había sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Dios lo había mandado a África. En África había pagado el precio, había muerto su esposa por todo esto que estaba viniendo. Pero él no se desanimó para decir: Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. Él no se resignó a decir: ya me voy a morir, ya se murió todo el pueblo, pues ya me toca a mí. No, sino que él empezó a enterrar a la gente. Y mientras enterraban a la gente, las enterraban en los patios de su casa. No las podían llevar al panteón. Entonces en cualquier lugar las iban enterrando, solo para que la peste no avanzara más, solo para que la peste no matara más gente. Entonces sucedió lo siguiente. Mira, déjate lo leo para que lo escuches bien. Esta semana estuve leyendo su biografía y saqué esta parte de su biografía.
Entonces John G. Lake es conocido como uno de los evangelistas pentecostales de sanidad, de mayor respaldo de Dios. Y el que fundó Cristo para las Naciones, Gordon Lindsay, dice: era Dios dentro de él el que atraía a la gente. Estaba tan lleno de Dios este hombre que él no hacía campañas. Él en cualquier lugar predicaba, y en cualquier lugar había sanidades, en cualquier lugar había milagros. No necesitaba luces ni aparatos ni nada. Él podía ir a un lugar donde había presos y los presos eran sanados. Había muchas enfermedades en aquel tiempo. A cualquier lugar donde él iba, Dios lo respaldaba. Así es que este hombre, que no es cualquier hombre, sino un hombre que le creyó a Dios por encima absolutamente de todo. Mira lo que te voy a leer. Dice, hablando de la cura divina de las plagas, encontré este relato de 1920 y es el testimonio de John G. Lake durante la peste bubónica o muerte negra. La fe es todo lo contrario al miedo. La fe tiene el efecto opuesto en el espíritu, alma y cuerpo. La fe hace que el espíritu del hombre se vuelva confiado. Hace que la mente del hombre se vuelva tranquila. Estoy hablando las palabras que él escribió. Y positiva. Una mente positiva repele la enfermedad. Por eso hablé de un cambio de pensamiento, de una transformación de tu mente. En consecuencia, la emanación del Espíritu Santo destruye los gérmenes de toda enfermedad. Y como estábamos en contacto con el Espíritu de vida, yo y un pequeño holandés salimos y enterramos a muchas personas, ayudados por algunas personas de la congregación. Todos aquellos que habían muerto a causa de la peste bubónica, algunos tendrían ya días de haber muerto y estaban ya en estado de descomposición. Hicimos hoyos y los enterramos en el patio de su propia casa. Entramos a las casas, sacamos los cuerpos, cavamos las tumbas, pusimos a veces de 3 o 4 personas en una misma tumba. A veces era toda una familia, padres, hijos, los que entraban en una sola tumba. Pero nunca contrajimos la enfermedad. ¿Por qué? Por el conocimiento de que la ley de vida, la sangre de Cristo Jesús, está funcionando en nosotros. Debido a este hecho y a esta acción de nuestra voluntad, el hombre se pone deliberadamente en contacto con Dios. La fe toma la posesión de un corazón y la condición de su naturaleza cambia. Una vez más, escucha. Cuando la fe toma el primer lugar, la condición del hombre cambia. ¿No entendiste? Cuando la fe toma el primer lugar, la condición del hombre cambia. En lugar de tener miedo, estará lleno de fe. En lugar de ser absorbente y atraer para sí mismo, su espíritu repele toda enfermedad. El espíritu de Cristo, que fluye a través de todo el ser, emana a través de las manos, a través del corazón y a través de cada poro del cuerpo. Lo que hay dentro de ti tiene que salir a la luz. Lo que hay dentro de ti, tu fe tiene que ser manifiesta en cada poro de tu cuerpo. Durante esta gran plaga que hemos mencionado, enviaron un barco del gobierno con suministros y con muchos médicos, todos con trajes de protección.
me llamó un médico y me dijo: señor Lake, póngase este traje de protección. Y yo le dije: no, yo tengo una protección mayor. Bueno, ¿qué has estado usando para protegerte? Y le dije: absolutamente físico, nada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene un preventivo, tiene una vacuna, la cual me ha sido dada por Dios. Y eso que usamos, y es lo único que usamos como protección. Pero concluimos que si un hombre pudiera permanecer en el suelo como tú, los médicos están diciendo, si un hombre pudiera permanecer en el suelo como tú y sigue ministrando a los enfermos y enterrando a los muertos, debes tener un secreto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Le respondí: ese secreto es la ley del espíritu de vida, la sangre de Jesús. Creo que mientras mantenga mi alma en contacto con el Dios viviente, su espíritu fluye en mi alma y en mi cuerpo. Y entonces ningún germen se unirá a mi cuerpo, ni podrá tocar mi cuerpo, porque el Espíritu de Dios, la sangre de Cristo, lo matará. Y él preguntó: ¿no crees mejor que uses nuestros trajes de protección y uses nuestros métodos preventivos? Le respondí: no. Pero doctor, creo que le gustaría experimentar conmigo. Tengo una idea. Acérquese a una de las personas muertas, tome la espuma que sale de sus pulmones, póngala bajo el microscopio y verá masas de gérmenes vivos. Encontrará que están vivos hasta un tiempo razonable, y después de que el hombre haya muerto, puede llenar mi mano con ellos y la mantendré bajo el microscopio. Y en lugar de que esos gérmenes permanezcan vivos, morirán instantáneamente. Entonces el médico accedió. Lo intentaron y descubrieron que era verdad. Ellos preguntaron: ¿qué es eso? Y respondí: esa es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando el espíritu de un hombre y el cuerpo de un hombre se llenan de la bendita presencia de Dios, brota por todos los poros de su carne y mata todos los gérmenes. Supongamos que por otro lado mi alma había estado bajo la ley de muerte y que tenía miedo y que tenía temor y que vivía en tinieblas. Todo lo contrario hubiera sucedido y el resultado hubiera sido muerte. Habría sido que mi cuerpo habría absorbido los gérmenes, estos habrían generado enfermedades y yo ya hubiera muerto. El temor que se ha desatado en esta gran medida por la ausencia de fe en nuestros días tiene que ver con una cura y con regresar al Dios de la Biblia, leyendo su palabra y dejando que la fe tome el control nuevamente de nuestro ser. Bien está escrito que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quieres algo más? ¿Qué estás hablando? Sigue metiéndote a todos los mensajes que hablan de la enfermedad, para que te llenes más de temor, para que el espíritu de muerte sea presa de ti. Sigue haciéndolo. O toma la decisión de que la presencia de Dios en tu vida salga por todo tu cuerpo, por cada uno de los poros de todo tu ser, y entonces ningún virus, ninguna bacteria va a poder tocar tu cuerpo. El que está enfermo porque quiere. El que tiene una enfermedad la tiene porque la ha querido, pero tú tienes el poder y tienes la autoridad para decir a esa enfermedad: no más en mi cuerpo, porque la presencia de Dios está en mí. Pero si tú no estás con el Dios vivo, si estás con el Dios de una religión, si estás con el Dios de tus padres y no tienes una relación con Dios, seguro te mueres.
Es una relación personal con Dios la que nos va a dar a nosotros la garantía, la seguridad de que ninguna plaga va a tocar tu casa, ninguna plaga va a tocar tu morada. Aleluya. Llénate de la presencia de Dios. Llénate de la presencia de Dios todos los días, a cada instante, a cada momento. Que tus alabanzas, que tu adoración destruyan las tinieblas que están viniendo sobre los aires. Aleluya. Necesitamos pararnos en este Dios. No es el Dios de solo los israelitas, ni es el Dios de John Gilley. Es mi Dios. Aleluya. Es mi Dios. Es el Dios en el que yo he creído. Es el Dios que no me va a fallar. Pero una vez más, tú tienes que hablar. La fe tiene una acción, y nuestra acción en este momento es hablar la palabra de Dios. Dios tiene planes para tu vida, y los planes para tu vida son planes de bien. Jeremías 29:11. Y con esto ya casi estoy acabando. Este es el plan de Dios para ti. Este es el plan de Dios para tu vida. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué estás esperando? Si estás esperando morirte, te vas a morir. Si estás esperando enfermarte, te vas a enfermar. Pero tú tienes que tomar hoy la decisión de que el espíritu de vida, la ley de vida, la sangre de Cristo son suficientes para cualquier germen, cualquier virus, cualquier bacteria. Aleluya, está acá. Entonces, ¿por qué hablas de enfermedad? ¿Por qué hablas de temor? ¿Por qué te estás preocupando? Sí, hay que hacer las medidas de higiene, de salubridad, pero no exagerando. ¿Estamos acá? Tenemos que pararnos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabes qué sucedió? John Gilley y los que con él estaban, que no llegaban a 10, fueron los únicos que quedaron vivos de ese pueblo donde él estaba. Todos murieron. Aún cristianos que no tenían fe, que eran de su iglesia, murieron. Solamente los que se pararon en fe junto con él vieron la victoria. Porque hablaron la ley de vida, hablaron el poder de la sangre de Cristo. No declararon: ay, allá viene aquel, ahorita ni lo voy a saludar. No, ellos tenían que tocar los cuerpos para enterrarlos, y no les pasó nada. En el microscopio, cuando el germen iba a penetrar los glóbulos rojos de John Gilley, en su biografía lo dice bien claro: morían y no podían penetrar los glóbulos rojos de su sangre. O sea, para el médico no fue suficiente que los bichos no entraran a su mano. Así que le dijo entonces, la segunda parte del experimento fue: voy a sacar sangre de tu cuerpo y voy a ponerla donde hay gérmenes. Y entonces, a través del microscopio, los gérmenes avanzaban, pero cuando llegaban a los glóbulos rojos de la sangre de John Gilley, morían. ¿Estamos acá? Ese es el Dios en el cual hemos creído. Es el momento para que entonces la iglesia de Cristo no tenga miedo, no tenga temor. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, ni un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Pero tu cuerpo debe estar inundado completamente de la presencia de Dios. Es un momento para dejar de hacer cualquier cosa y empezar a buscar la presencia de Dios. Porque si este virus llegara y tú no estás lleno de la presencia de Dios, seguramente entrará a tu cuerpo. Pero tú tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Si tienes que encerrarte, si el gobierno llegara a decir que tenemos que entrar en cuarentena absoluta, como están algunos países, ¿qué vas a hacer en ese tiempo?
tienes que llenarte de la presencia de Dios. Aleluya. No es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de doblar las rodillas, es un tiempo de clamar al Padre. Aleluya. Es un tiempo de buscar su presencia, es un tiempo de llenarte de Él. No es un tiempo para que tengas miedo, no es un tiempo para que tengas temor, porque la Biblia nos dice 365 veces: no tengas miedo, no temáis, yo estoy con vosotros. No tengan miedo, tengan ánimo. El Señor no quiere que su iglesia viva con debilidad, ni que viva llena de temor, sino que una vez más hable su palabra, hable su voluntad. ¿Cuántas veces dice que debemos de hablar? 4 veces. 4 veces habla más de la vida. Sí, está bien, ahí está el bicho, pero tú tienes que creer que la palabra de Dios tiene mucho más poder. Tú tienes que creer que Dios está buscando a un hombre, a una mujer parada en fe, y que si esta no fuera la primera, si van a venir más, solo sobrevivirá el que está parado en fe. Solo sobrevivirá el que está parado en fe. Por eso la Biblia dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que el Señor está buscando en nuestras vidas: fe. Tu fe impresiona a Dios. Tu confesión hace que todo el cielo se vuelva a tu favor. Una mala confesión hace que el infierno penetre en todo tu ser. Así que tienes que hablar la palabra de Dios para que todo el cielo esté a tu favor. La voluntad de Dios entonces es como: es buena, es agradable y es perfecta. Y todo lo que está pasando en el mundo no es de Dios, no es la voluntad de Dios, no es bueno, no es agradable y no es perfecto. Aleluya. No es un castigo de Dios tampoco. ¿Estamos acá? Necesitamos levantarnos y confesar no solamente tu necesidad, sino confesar la palabra de Dios. La verdad es que si confiesas mucho tu necesidad, entonces será más grande tu necesidad. ¿Por qué hablas tu necesidad? Declárale tu necesidad, el Dios grande que tú tienes. Aleluya. Declárale a eso que a ti te hace falta, que hay un Dios que no le falta nada. Aleluya. Y que si tú estás con ese Dios, a ti no te va a faltar nada. Por último, vamos al Salmo 91, verso 10. Salmo 91. ¿Qué es lo que tengo que hablar en este tiempo? Tengo que hablar la palabra de Dios, la palabra del Señor. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es lo que tengo que hablar. A mí no me va a sobrevenir ningún mal, ni ninguna plaga, ni ningún virus va a poder venir a tocar mi cuerpo, ni va a poder venir a tocar mi vida, ni la de los que yo amo. Aleluya. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y el dragón. Por cuanto en mí, dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su fe, por cuanto en mí ha puesto su confianza, yo, ¿qué dice? También lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Eso sucedió con John G. Lake, y puede suceder con cada uno de nosotros si le creemos al Señor. Verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Murieron muchos, millones, y John G. Lake vivió para contarlo.
Aleluya. Ese es el Dios en el ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verás más muertes. Esto apenas comenzó. Ya Italia superó el número de muertes. China. ¿Pero qué es Italia? La cuna de la idolatría. ¿Sabes qué pasó en Irán? En Irán murió el ministro de salud. ¿Sabes quién más murió? Murió el coronel que en 1979 tomó la embajada de los Estados Unidos y la tuvo secuestrada a varias personas por varios meses. ¿Sabes cómo dicen los iraníes? ¿Cómo ven a esta plaga? Como un juicio de Dios sobre el Islam. Porque la gente que ha muerto ha sido toda la que estuvo en contra, ha estado en contra de Dios en Irán. ¿Saben quién han muerto? Han muerto autoridades del Islam. ¿Estamos entendiendo? Pero si nosotros Dios va a venir. De un lado, 1000 del otro, millones a ti. Ocúpate de ir a hablarle a tu vecino. Ocúpate de ir a hablarle a tu amigo o a tu enemigo. Es el momento de hablar la ley de vida. Es el momento de hablar del poder de Dios. Porque Él dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, por cuanto tú has confiado en mí, yo te voy a librar. Por cuanto tú estás dudando, yo te voy a librar. Él quiere librarte, pero depende de que tú hagas algo, de que tú le creas a Dios, de que tú digas, el Dios al cual yo sirvo es un Dios que nunca ha perdido. Y es un Dios que nunca falla. Aleluya. Verso 5. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuela. ¿Qué es una saeta que vuela de día? Un virus, una bacteria, cualquier cosa. No temerás. No temerás. Dice, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Tanto el día como la noche, tanto en el día como en la noche, Dios te quiere guardar. Aleluya. Pero sabes, comienza diciendo, el que habita, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo. No el que viene de visita, el que vive en la presencia de Dios. Si tú no vives en la presencia de Dios, es momento de doblar tus rodillas y empezar a vivir en la presencia de Dios. Es momento de dejar tu religión en un bote de basura y comenzar a creer al Dios vivo, porque tu religión no te salvará. Tu religión no puede hacer nada por ti. Es la presencia de Dios. ¿De verdad habitas en la presencia? ¿O la visitas cada 8 días solo cuando vienes a la iglesia? ¿O realmente vives en la presencia de Dios todos los días? Dice que el que habita con Dios, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. ¿Qué te cubre a ti? ¿Qué te cubre a ti? A mí me cubre la presencia de Dios. A mí me cubre la sombra de Dios. La gloria de Dios es mi retaguardia. La gloria de Dios es mi vanguardia. La gloria de Dios me rodea. ¿Tienes esa seguridad? Elías lo podía decir: el Dios en cuya presencia estoy, no en cuya presencia estuve. Yo en Gilei
predicaba en cualquier lugar y había milagros en la calle, en el mercado, donde quiera. Cuando él llegó a África, en 6 meses plantó 100 iglesias. 100 iglesias en 6 meses, bajo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Tremendo. Ese es el Dios que nosotros hemos creído, pero no en el que venimos de visita así cada mes. Ay, Señor, vengo a buscarte ahorita porque te necesito. Mira mi matrimonio cómo está, y Dios dice: ¿por qué no has habitado en mi presencia? Mira, Señor, tengo un resto de broncas, estoy a punto de divorciarme, y Dios dice: porque no has vivido en mi presencia, porque no me has buscado, porque yo no soy tu sombra, porque yo no soy tu gloria. Estás cubierto de tinieblas. Si no vivimos bajo la presencia de Dios, entonces vivimos bajo las tinieblas. Bajo las tinieblas. Verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ese es el Dios en el cual debemos de confiar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste es la plaga destructora. La peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Muchos de ustedes, ya no sus hijos quizás, pero vieron esta escena, que en cuanto una gallina tenía sus pollitos, y en cuanto empezaba a llover, la gallina abría sus alas y todos los pollitos iban bajo sus alas y quedaban cubiertos. La gallina quedaba empapada por la tormenta, pero sus pollitos estaban completamente secos. Ese es el Dios al que tú sirves. Pero ¿habitas realmente bajo las alas? Bajo tus alas estaré seguro. Bajo tus alas hay protección. Por eso Jesús dijo: Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollitos? ¿Cuántas veces quise cubrirte, Israel, y tú no me dejaste? Así en este tiempo, Dios está queriendo cubrir su iglesia. Y es un momento de ir bajo sus alas. Bajo sus alas estaré seguro. Bajo sus alas hay protección. Amén. Bajo sus alas estoy seguro. Amén. Aleluya. Amén. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Eric, yo quiero que lo creas, que esa es la palabra de Dios, es la palabra de tu Dios. ¿Estás habitando? Estás habitando en las alturas. El que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. El que habita bajo las plumas, el que habita bajo las alas, ese será librado de la peste destructora, de saeta que vuele de día, de mortandad que en medio de la noche destruya, de tinieblas que quieran rodear tu vida. Esta es la vacuna y no cuesta nada, porque quizás en unos meses descubran la vacuna. Y a los gobiernos les cueste un montón comprar la vacuna para su gente. Y quizás después todavía la gente tenga que pagar por esa vacuna. Pero por no confiar en Dios, la gente buscará la ayuda de los hombres. Si esta es la primera
de las plagas que se desaten de aquí en adelante. La victoria depende de lo que tú hables, de lo que tú digas. Y es el momento de creerle a Dios. Es el momento de dejar de jugar a la iglesia. Es el momento de dejar de jugar al cristiano. Es el momento de dejar el pecado. Es el momento de cerrarle la puerta absolutamente a todo y confesar que habitas en su presencia, el que habita en las alturas. ¿Cómo hablarás de aquí en adelante? ¿Qué dirás de aquí en adelante? Es tiempo de buscar su presencia.